Una vez más, dándole la bienvenida a todos ustedes, mis queridos estudiantes, hermanos, hermanas. Qué gusto volvernos a encontrar iniciando este año 2023. Que Dios les bendiga, que sus planes se puedan realizar y sobre todo que sigamos estudiando y creciendo como lo hemos venido haciendo durante estos últimos años. Estamos iniciando nuevo trimestre. Enero, febrero y marzo. Y vamos a continuar en este primer trimestre del 2023 con la cartilla que venimos estudiando de las iglesias del primer siglo. La última lección estuvimos estudiando acerca de la iglesia en Tesalónica. Hoy vamos a estudiar acerca de la iglesia en Corinto. En el segundo viaje de predicación de Pablo, el evangelio fue llevado a la ciudad de Corinto, en Grecia. Ya nos encontramos en Europa. Y Corinto, la ciudad de Corinto, era uno de los centros industriales y comerciales más importantes del mundo romano en ese entonces. Corinto no solo se distinguía por su posición económica, sino también por su corrupción, por su impiedad. El mismo nombre de la ciudad se convirtió en un apodo debido a la conducta inmoral y pecaminosa de esta ciudad. Corintianizar significaba vivir una vida muy mala y degenerada. Nada más usted puede leer en Primera de Corintios capítulo 6 y notar la clase de vida que algunos de los cristianos en Corinto habían tenido antes de que fueran convertidos a nuestro Señor Jesucristo. Pablo les decía que habían sido antes borrachos, maldicientes, adúlteros, afeminados, etcétera, pero que se habían convertido al Señor y habían dejado todo ese tipo de prácticas inmorales. Lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de la iglesia del Señor en Corinto es muy interesante. Llama la atención que las dos cartas más largas fueron escritas a esta congregación. Y de estas dos cartas, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, nosotros podemos aprender mucho. Empecemos entonces, primero que todo, ¿cómo fue establecida la iglesia en Corinto? Por un momento, imaginémonos viviendo en una ciudad tan grande, malvada, impía, en la cual vamos a predicar el evangelio de Cristo a personas que estaban muy poco interesadas en su condición espiritual. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo había venido a hacer en Corinto. Capítulo 18 de Hechos nos habla de cómo fue iniciada la iglesia en Corinto. Dice el verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo entonces se encontraba en Atenas y cuando llega a Corinto se encuentra con una pareja. Dice el verso 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fui a ellos. La pareja entonces, como nos dice aquí el texto, habían venido de Roma a Corinto y Pablo se encuentra con ellos.
Hay algo interesante en lo que vamos a leer a continuación, y es que el oficio de esta pareja, de este matrimonio, era el mismo oficio del apóstol Pablo. Dice el verso 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo decide quedarse con este matrimonio porque su labor, su medio de ganarse la vida era el mismo, hacer carpas, hacer tiendas. Y durante este tiempo, Pablo entonces aprovechó para predicar el evangelio en Corinto. Dice el verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En el lugar donde Pablo hizo su primera predicación y lo siguió haciendo durante un tiempo fue en la sinagoga de los judíos. Ahora, continuemos la lectura. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Observemos entonces que el tema de la predicación del apóstol Pablo, como lo dice el versículo 5, era testificarle a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido del cual se había profetizado en el Antiguo Testamento. Pero como siempre, hubo el grupo de aquellos que se opusieron a la predicación. Pablo dice a los judíos, puesto que ustedes no quieren escuchar, entonces me voy a ir a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así se inicia entonces la iglesia del Señor en la ciudad de Corinto. No hay otra forma. La iglesia en Corinto llegó a la existencia en la misma forma en que una iglesia del Señor es empezada en cualquier lugar de la tierra. El Señor no tiene formas diferentes para convertir a los pecadores y para establecer sus iglesias. El método es el sencillo, predicando el evangelio. Continúa la lectura. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Recordemos que cuando el Señor dio la gran comisión a los apóstoles, les dijo lo que le sucedería a las personas cuando obedecieran. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Estas personas que obedecieron y se bautizaron fueron salvas. Y no solamente eso, fueron añadidas a la iglesia del Señor cuando fueron bautizadas. Continuando, ya tiempo después, este es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles con respecto a cómo fue establecida la iglesia en Corinto.
Años después, el apóstol Pablo tuvo que escribirle a la iglesia con respecto a una situación difícil que ella estaba viviendo. Se estaba presentando división en la iglesia en Corinto. El Señor Jesús nunca tuvo la intención de que aquellos que lo siguieran se dividieran en facciones, luchando las unas contra las otras. Él estableció una iglesia y dio la misma enseñanza a todos los que le servirían. Pero los cristianos en Corinto se habían dividido. Una condición triste a ser encontrada entre las personas que dicen ser discípulos de Jesús. Empieza diciendo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En este versículo, Pablo le ruega a los hermanos que hablen todos una misma cosa, que no tengan divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si eso es lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, está rogando a la iglesia en Corinto, ¿cómo podría decir alguien que la división y la contienda denominacional le agrada a Dios? Ahora, recordemos estos versículos cuando estemos hablando con alguien que diga que es bueno tener tantas doctrinas religiosas diferentes o iglesias, de manera que uno pueda escoger la que más le guste. Siguiendo la lectura, dice en el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, cuando hablamos de contiendas, estamos hablando de luchas, altercados dentro de la iglesia en Corinto. Quiero decir, cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Era evidente entonces las contiendas que había entre ellos. Se habían formado varios grupos, varias facciones, y cada uno decía de quién era él. Y para mostrarles lo terrible e irrazonable de esta situación, Pablo les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La división no es de la aceptación y agrado de Dios. Es algo que Dios rechaza. En Efesios capítulo 4, vemos nosotros claramente que Dios requiere unidad en lugar de división. Dice Pablo: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Empieza diciendo solícitos. Debemos procurar, esforzarnos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y luego en los versículos 4 en adelante hasta el 6, nos menciona esa unidad del espíritu. Leámosla. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ya van tres aspectos de la unidad del espíritu: un cuerpo, no dos cuerpos, no varias iglesias, una sola iglesia; un espíritu, una misma esperanza; un Señor, una fe, no varias fes.
Hoy escuchamos decir, es que no importa lo que uno crea. Te puede creer lo suyo y yo creo lo mío, pero la Biblia habla de una fe, un bautismo. Son 6 elementos mencionados aquí de lo que conforman la unidad del Espíritu. Y falta una más. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí están los 7 elementos que conforman la unidad del Espíritu que nosotros debemos ser, en lo cual nosotros debemos ser solícitos en guardar. No varias iglesias, no varias creencias, no varios bautismos, no varios dioses, no varios señores. La unidad del Espíritu, los 7 unos mencionados en este pasaje de Efesios capítulo 4. Ahora, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, les habla a ellos de las limitaciones de la sabiduría humana. Corinto, recordemos muy bien, era una ciudad griega. Ustedes están observando ahí en el mapa la ubicación de Corinto. Y los griegos estaban muy interesados en la sabiduría del mundo o en la filosofía del mundo. Cuando los hombres piensan que saben más que Dios, la verdad es que somos unos necios. Hay muchas cosas maravillosas que la humanidad ha aprendido y aún estamos aprendiendo. Dios nos dio mente, nos dio inteligencia. Dios no le ha prohibido al hombre aprender de su creación, de su universo. Dios no le prohíbe al hombre inventar o descubrir cosas que pueden ser de gran beneficio para la humanidad. Pero hay algunas cosas que el hombre no puede saber a no ser que la palabra de Dios se las revele. El hombre más sabio del mundo nunca podrá saber que su responsabilidad hacia Dios es, sin la palabra de Dios, decirle a él qué hacer. Las cosas acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia del Señor, de cómo adorar a Dios correctamente, de cómo vivir aceptablemente, de a dónde vamos a ir cuando esta vida termine. Estas y muchas otras cosas no son encontradas en la sabiduría humana. De esta manera, dependemos de Dios y de su palabra. En estas limitaciones de la sabiduría humana, Pablo entonces les escribe: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué piensan los que se pierden de la predicación de la palabra? Que es una locura. Continúa diciendo el verso: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo, por medio de su sabiduría, la sabiduría humana, no conoció a Dios. Por eso, como dice el verso 21, a Dios le agradó salvar a los creyentes por lo que los sabios de este mundo consideran una locura. Sigue diciendo: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Habiendo leído estos versos, podemos imaginarnos de varias historias bíblicas que muestran cómo Dios usó algo que pudiera haber parecido una locura al hombre para que llevara a cabo su voluntad. Recordamos el caso de Naamán, el sirio, que era leproso, que cuando fue donde Eliseo, cuando fue donde Elías le dijo que por favor venía para que le curara de su lepra, y lo único que le dijo el profeta de Dios es que fuera y se zambullera 7 veces en el río Jordán, y eso a Naamán le pareció una locura, un absurdo, tanto que decía que los ríos de su país eran mejores, más limpios que el río Jordán. Le pareció una estupidez, algo totalmente ilógico, una locura. Por eso, como dice el pasaje, que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Siempre me han gustado esas palabras del profeta Isaías en el capítulo 55, en donde coloca en contraste lo que es la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los pensamientos y caminos del hombre. Como dice Jeremías en el capítulo 10, verso 23, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es muy importante que el hombre tenga una cantidad razonable de educación para que aprenda a subsistir en este mundo, más ahora en esta generación en que estamos viviendo. Pero a medida que estudiemos y aprendamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, nunca nos olvidemos que necesitamos a Dios y su palabra en nuestras vidas. Podemos ser muy exitosos en la vida, obtener las metas sociales y financieras más altas, pero perder nuestras almas por olvidar que la palabra de Dios es el único lugar en donde aprendemos cómo ir al cielo. No permitamos, hermanos, que el trabajo, la educación secular se vuelva más importante para nosotros que la voluntad de Dios. Es mucho más importante temer a Dios y guardar sus mandamientos que ser de gran éxito en los asuntos materiales. Y para terminar con esta lección, no podemos dejar de lado el problema del pecado en la iglesia en Corinto. Esta iglesia tenía varios problemas que necesitaban atención, y uno de ellos es descrito en 1 Corintios 5. Existía en la iglesia en Corinto una condición inmoral vergonzosa.
y nadie estaba, y nada estaba siendo hecho acerca de esto. Cristo tuvo la intención de que su iglesia sea una iglesia gloriosa, sin mancha o sin arruga, una iglesia santa. Y los miembros de la iglesia debemos ser ejemplos vivos de lo que significa tener a Cristo viviendo en nosotros. Cuando se ve en una congregación del pueblo de Dios, cómo se peca abiertamente y no se corrige, entonces algo está mal. Veamos lo que era este problema del pecado en la iglesia en Corinto y las instrucciones que Pablo les dio. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Pablo aquí le está diciendo a los hermanos, mire, ustedes están envanecidos. Y en lugar de, como dice ahí a continuación, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Deberían haberse lamentado en lugar de estar envanecidos. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El propósito de llevar a cabo esta acción disciplinaria, nos menciona aquí el apóstol Pablo, es para que si estando con el diablo, él quiere estar con el diablo, entonces entrégueselo al diablo. A lo mejor estando allá con el diablo, va a recapacitar. Va a poder destruirse esa práctica carnal, esa obra de la carne en la cual él se encuentra. Estando con nosotros no ha sido posible. A lo mejor estando entonces con el diablo, se percate de ello y su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo está hablando aquí de la necesidad de preservar la pureza y la buena reputación de la iglesia en la comunidad. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si una iglesia va a seguir el modelo del Nuevo Testamento, debe tomar la acción correcta contra aquellos miembros que andan de una manera desordenada. Ahora, eso no es fácil, no es agradable, pero es una tarea bíblica.
Ningún cristiano debería querer ver la iglesia de su Señor criticada o blasfemada a causa de una conducta impía de sus miembros. Pero sería bueno recordar que antes de que sea dada tal atención pública a la persona desordenada en la iglesia, los hermanos debemos aprender privadamente, debemos hacer privadamente todo el esfuerzo que se pueda para lograr que se arrepienta y regrese al Señor. Pero cuando los esfuerzos de los cristianos fieles no son exitosos en lograr que un hermano descarriado retorne al Señor, toda la iglesia y la comunidad necesitan saber que tal persona no puede continuar siendo considerado un cristiano fiel. Muchas otras lecciones podemos aprender acerca de la iglesia en Corinto por medio de estudiar la primera y la segunda carta. Es bueno saber que la iglesia evidentemente fue obediente a las primeras instrucciones de Pablo y que ese hermano descarriado fue traído al arrepentimiento. También es digno de notar que la iglesia en Corinto fue una de las congregaciones que dio generosa ayuda financiera a los santos necesitados en Jerusalén. Hoy día, los cristianos debemos esforzarnos por imitar todo lo bueno que puede ser encontrado y evitar cualquier cosa mala que pueda ser vista en las personas de las iglesias del primer siglo. Esto, hermanos, es un corto bosquejo entonces de lo que aprendemos de la iglesia en Corinto.